Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando y pidiendo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Andercel, y de esa idea de que son insustituibles, desvelando algunas verdades que quizás no se han dicho tan abiertamente. Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate entre los fans, y es precisamente por eso que quiero que tengamos esta conversación. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo esto con el corazón en la mano y la mente abierta. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre buscamos traerte contenido fresco, interesante y que realmente te conecte con las historias y los personajes que tanto amamos. No te pierdas nada dándole al botón de suscribir y activando la campanita. Vamos a entrar directo en materia, ¿verdad? El título ya nos lo dice todo, Kerem Bürsin, Andercel, ¿insustituibles? La verdad revelada. Y es una pregunta que resuena fuerte. Cuando pensamos en ellos, especialmente en sus personajes más icónicos juntos, como Serkan y Eda en Senkalkapm, es casi imposible separarlos en la mente de muchos espectadores. La química que desprendían en pantalla era palpable, eléctrica. Era ese tipo de conexión que te hace suspirar, que te hace creer en el amor a primera vista, aunque sea en la ficción. Y esa es una de las primeras verdades que vamos a revelar, la magia que crearon juntos. ¿Pero qué significa ser insustituible? ¿Significa que nadie más podría interpretar esos papeles de la misma manera? ¿O significa que su impacto en sus carreras y en el corazón de los fans es tan grande que cualquier intento de reemplazo sería inútil? Creo que la respuesta es un poco de ambas cosas, y es ahí donde entra la complejidad de la industria del entretenimiento. Para empezar, analicemos la chispa que Kerem y Ande encendieron. Sus actuaciones individuales ya eran prometedoras, pero cuando se unieron, algo explotó. No fue solo cuestión de guión o de dirección, fue una conexión genuina, o al menos una interpretación tan convincente de esa conexión, que cautivó a millones. Vimos cómo pasaron de ser dos actores talentosos a convertirse en una pareja de pantalla que definía una generación de dramas románticos turcos. Las redes sociales se incendiaron con cada avance, cada escena, cada guiño. Se crearon innumerables cuentas de fans dedicadas a su relación en la ficción, y la especulación sobre su vida personal no se hizo esperar. Esta inmersión del público en la historia y en los actores es un fenómeno poderoso. Y aquí viene la primera parte de la verdad revelada, la insustituibilidad, en gran medida, se construye a través de la experiencia compartida con la audiencia. Cuando el público se enamora de una pareja en pantalla, invierte emocionalmente en ellos. Quieren verlos felices, quieren que su historia de amor sea eterna. Y cuando esa pareja se separa, ya sea dentro de la ficción o en la vida real, o simplemente cuando sus caminos profesionales toman rumbos diferentes, hay un sentimiento de pérdida. Y esa pérdida, para muchos, es la que alimenta la idea de que son insustituibles. Pensemos en otros dúos icónicos del cine o la televisión. Cuando vemos a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic, es casi imposible imaginar a otras dos personas en esos papeles, ¿verdad? La fuerza de su interpretación, la química que compartieron y el impacto cultural de la película los han grabado en la historia. Algo similar ocurrió a una escala quizás diferente pero igualmente impactante para sus seguidores, con Kerem y Ande. La serie se convirtió en un fenómeno global, y ellos, como pareja protagonista, fueron el epicentro de toda esa atención. Ahora, vayamos un poco más allá. ¿Son insustituibles en un sentido absoluto, como si nadie más pudiera siquiera intentarlo? Probablemente no. La industria del entretenimiento es dinámica. Siempre hay nuevos talentos emergiendo, y siempre hay historias que esperan ser contadas con diferentes rostros. Lo que sí es cierto es que la experiencia que Kerem y Ande ofrecieron como Serkan y Eda es única y difícil de replicar. Esa combinación específica de carisma, química y la manera en que se complementaban en pantalla fue lo que resonó tan fuertemente. Además, el momento en que Senkalkapm se estrenó también fue crucial. Vivimos en una época donde las redes sociales amplifican todo. La interacción instantánea del público, los debates en tiempo real, la creación de memes y contenido relacionado, todo esto contribuyó a que la serie y sus protagonistas se sintieran increíblemente cercanos y personales para los fans. Es como si hubiéramos crecido junto con ellos, viéndolos enamorarse, superar obstáculos y construir su mundo.
Y ese tipo de viaje emocional compartido es muy difícil de replicar. La verdad revelada aquí es que la insustituibilidad no es solo una cuestión de talento individual, sino también de la coyuntura, la química creada en un momento específico y sobre todo, la conexión emocional que se establece con el público. Es un cóctel de factores que, cuando se dan, crean algo verdaderamente especial. Sin embargo, también es importante ser realistas. Kerem Bürsin es un actor con un talento innegable, y su carrera ha continuado con proyectos muy interesantes y diversos. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha seguido explorando su arte. De igual manera, Hande Erçel es una actriz con una gran proyección y carisma, y su trayectoria también sigue evolucionando con proyectos ambiciosos. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y es natural que busquen explorar nuevos personajes, nuevas historias y nuevos desafíos. Y aquí es donde entra el debate sobre si son insustituibles en sus propias carreras, o si solo lo son como el dúo que conocimos. Creo que la insustituibilidad es más aplicable a la energía y la magia que crearon juntos en ese proyecto específico. Como individuos son talentosos y únicos, y seguirán teniendo un impacto por separado. Pero como el dúo dinámico de Serkan y Eda, eso es algo que se ha grabado en la memoria colectiva de sus fans. Analicemos un poco más la perspectiva de los fans. Para muchos, Kerem y Hande no son solo actores, son parte de una experiencia. La serie les brindó entretenimiento, les hizo sentir emociones, les conectó con una historia de amor que anhelaban. Cuando esa conexión se rompe o cuando se percibe que la magia se ha ido, surge el sentimiento de no pueden ser reemplazados. Y eso es válido desde su perspectiva. Es un reflejo del profundo impacto que la obra tuvo en ellos. ¿Pero qué significa esto para la industria? Las productoras y los directores buscan constantemente nuevas caras y nuevas combinaciones para mantener la frescura y la innovación. Si bien es cierto que un dúo exitoso crea una vara muy alta, también abre puertas para que nuevos talentos puedan inspirarse y, quizás, crear algo igual, o incluso más impactante. La clave está en la ejecución, en la química que se pueda recrear, en la historia que se cuente. La verdad revelada sobre la insustituibilidad es, en muchos sentidos, un reflejo del apego emocional del público. No se trata de que nadie más pueda actuar, sino de que la combinación específica de Kerem y Hande en ese contexto y en ese momento creó un vínculo tan fuerte con la audiencia que cualquier intento de replicar eso se sentirá como una copia. Piensen en ello. Si mañana se anunciara una nueva versión de Senkal Kapm, con otros actores, ¿cuántos de nosotros no compararíamos instantáneamente? Ese es el poder de la originalidad y de la conexión que se forjó. No es que los nuevos actores no sean talentosos, sino que ya existe una referencia, una memoria, un ideal que se construyó con Kerem y Hande. Entonces, ¿son insustituibles? Mi respuesta, y lo que creo que es la verdad revelada, es que son insustituibles como el dúo que creó la magia de Serkan y Eda. Su química al momento en que se dio y la forma en que conectaron con el público fue algo especial y único que difícilmente se podrá replicar exactamente. Como actores individuales, tienen el potencial de seguir brillando y de crear nuevos personajes memorables, pero esa chispa específica que encendieron juntos es un momento que quedará grabado en la historia de la televisión turca para muchos fans. También es importante recordar que la insustituibilidad puede ser una construcción, tanto para los actores como para los personajes. Cuando un personaje o una pareja se vuelve tan querida, la audiencia tiende a idealizarlos, y cualquier cosa que se acerque a ellos se compara inmediatamente. Es un tributo a su éxito, pero también puede ser un desafío para el futuro. En conclusión, que podemos resumir los puntos principales de nuestra conversación de hoy. Hemos explorado la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, especialmente en Senkal Kapm, y cómo esa conexión cautivó a millones de espectadores. Hemos desvelado que la idea de insustituible surge, en gran parte, de la profunda conexión emocional que el público establece con ellos como pareja de pantalla, invirtiendo sus propios sentimientos y esperanzas en la historia. Si bien es cierto que ningún talento es estrictamente reemplazable en un sentido absoluto, la magia específica que crearon juntos es difícil de replicar, marcando un hito en sus carreras y en la memoria de sus fans. Hemos entendido que la insustituibilidad es una combinación de talento, química, timing y la respuesta del público, y que si bien Kerem y Hande continuarán brillando individualmente, el dúo Serkan y Eda es un capítulo único e irrepetible para muchos de sus seguidores. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis.
Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y sé que este es un tema que genera muchas opiniones. Por eso me encantaría escuchar las suyas. ¿Creen que Kerem y Ande son insustituibles? ¿Tienen alguna otra pareja de pantalla que les venga a la mente como un ejemplo de insustituibilidad? Dejen todos sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y continuar esta conversación con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o simplemente con alguien a quien creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao.